Hace unas semanas Iker Casillas anunció su retirada definitiva del mundo del fútbol. Y aquí, en el canal, como siempre hacemos, vamos a rendirle homenaje como se merece de la mano de Alberto López Frau. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos de nuevo con Alberto López Frau porque Alberto, bienvenido de nuevo al canal. Hoy tenemos que rendirle homenaje a Iker Casillas, uno de los mejores porteros de la historia, uno de los futbolistas más importantes del fútbol español. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Sí, efectivamente, uno de los jugadores más icónicos de la historia del fútbol español. Sí. Y, por supuesto, entre los mejores porteros de la historia. O sea, merecidísimo homenaje a Iker Casillas. Lo teníamos que hacer sin lugar a dudas. Vamos a dividir este homenaje o este repaso de lo que fue su carrera, de cómo fue como portero, a partir de varias fechas clave. Porque claro, la carrera, la trayectoria de Iker es muy extensa, pero hay momentos muy particulares donde se evidenció la naturaleza de Iker Casillas en todo su sentido de la palabra, en lo bueno y en lo menos bueno. Vamos a comenzar con 1999, el año de su debut. Hay que recordar que Iker debuta en San Mamés por una lesión de Bodo Illner, que era el portero titular, por unos problemas físicos de Álvaro Bizarri, pero lo que yo no recordaba, Alberto, es que a Iker le costó luego hacerse con la titularidad. Le costó entre comillas, porque claro, en ese momento era el portero del Real Madrid B. Yo ya recordaba que en el momento en el que debutaba se hacía con la titularidad, pero no. No es hasta la jornada 15, tras un 1-5 del Zaragoza en el Santiago Bernabéu y ya con Vicente del Bosque en el banquillo, cuando Iker Casillas se hace con la titularidad tras las dudas de Álvaro Bizarri y ya digo, de esa lesión de Bodo Illner que era importante porque si no seguramente el alemán hubiese seguido siendo titular todo el año. Sí, es importante darle un poco de contexto. El Madrid había ganado la séptima Copa de Europa en el año 98 con Jupp Heynckes en el banquillo y con un Bodo Illner consolidado en la portería, ya veterano, pero rindió a un nivel extraordinario. La temporada siguiente llega Camacho en verano, no empieza ni la temporada por un desencuentro con Lorenzo Sanz, llega Gus Hiddink y termina Tosak la temporada. Pero Illner ya empieza a tener problemas físicos recurrentes. Y al comienzo de la temporada 99-2000, con Tosak todavía en el banquillo, los problemas de hombros, sobre todo de Bodo Illner, se acrecientan. Eso es. Hay algún partido en el que juega Bizarri. Bizarri no acaba de convencer. Y efectivamente, ante una de las lesiones de Illner, es cuando Tosak, que había visto ya a Iker Casillas en categorías inferiores, le da la alternativa nada más y nada menos que en San Mamés. Ese día el Madrid empata 2. Es un partido discreto de Iker, tampoco comete un error tremendo. Es verdad que en la falta que le marca Julen Guerrero, te acordarás, quizá puede hacer un poquito más. Sí, pero bueno, más. pero sin era lugar a Julen dudas, Guerrero. Claro, y aparte era Julen Guerrero, ese balón bota, San Mamés había llovido. Bueno, es una jugada, pero bueno, él no deja malas sensaciones, pero es verdad que no se acaba de consolidar. Vuelve Illner de la lesión, juega Bizarri algunos partidos, Tosak es destituido en noviembre después de aquella frase famosa de los cerdos volando y tal, y después es el momento en el que llega Vicente del Bosque, en principio está jugando Bizarri porque está Illner lesionado, y llega esa goleada que tú estabas comentando, efectivamente, ese 1-5 ante el Real Zaragoza, y Del Bosque decide en diciembre ya darle la alternativa definitivamente a Iker Casillas. Y de ahí ya se consolida en esa segunda mitad de la temporada 99-2000. Una temporada que acaba con la octava Copa de Europa, una de esas Copas de Europa que el Real Madrid se saca de la manga en una temporada de crisis, como comentas, de muchos cambios, de cambio de entrenador, pero finalmente con ese esquema de tres centrales Sí, y con mucha calidad, porque tenía mucha calidad también en la portería con Iker Casillas, logra esa octava Copa de Europa ante el Valencia. Hay un matiz, Miguel, un matiz sí. táctico importante. Con Hierro y Sanchís lesionados, esa defensa de tres que comentabas con Iván Campo y Caranca de centrales Sí. y Helguera de libre, ayudaron mucho a Iker Casillas en uno de los principales defectos que tenía Casillas en su primera época, que era el juego aéreo. Sí, exactamente. Es que yo creo que ese Iker Casillas en la temporada 99-2000 ya es básicamente el Casillas que vamos a ver durante toda su trayectoria, porque es un portero de muchísimos reflejos, muy ágil, con un tren inferior espectacular. Víctor Valdés lo ha dicho muchas veces, lo comentó en un informe Robinson, que lo que le flipaba de Iker Casillas era su tren inferior y que por eso luego lo trabajaría mucho en el gimnasio. Luego Iker también evidentemente era muy bueno en los mano a mano y flaqueaba en el tema del juego aéreo, en el juego de pies, que en ese momento prácticamente no...
claro, no se demandaba demasiado, y también hay que decir que a nivel técnico Iker en ese momento bloqueaba pocos balones, pero siempre se sacaba esa mano cambiada de la manga, por ejemplo, o ese toquecito final como diríamos a lo largo de su trayectoria. Pero vamos, Iker Casillas como portero ya era así en 1999. Así es, sí, sí. Sus principales virtudes no le abandonaron prácticamente hasta el final de la carrera. Ese tren inferior que tú comentabas, muchas de las paradas de Iker Casillas son impresionantes por esa capacidad que tenía para impulsarse. Claro, sí, sí. Era espectacular. Hay paradas durante toda su carrera. Yo recuerdo una a Pogremnia, creo que es, en la Eurocopa 2008, sí, que es sensacional, que saca ahí a Pailuchenko. Ahora con los deditos, con los deditos. Con los deditos. En Riazor le hace una a Diego Tristán igual. La famosa de Perotti es por esa potencia, sí, de piernas que tiene, que le permite sprintar 1,5 metros antes de tirarse. O sea, es, sí, verdad que ha hecho paradas toda su vida. Recuerdo una cuando estaba Kovacic en Olympiacos, en el Bernabéu, paradón, también una media chilena, y es reflejos puros, potencia de piernas, salto, agilidad y una intuición espectacular, porque Iker ha sido un portero tremendamente intuitivo. Luego vamos a hablar de ese aura que de hecho se manifiesta, bueno, en su primer año complicado, que pudo ser el punto de inflexión de su carrera, el año 2002. Y digo punto de inflexión no positivo como terminaría siendo, sino negativo, porque llega Vicente del Bosque, el que le había confirmado como titular, y opta por César, que era un magnífico portero y que en ese momento estaba mejor que un Iker que estaba un poco dubitativo. Esos años posteriores a la primera explosión que muchas veces le cuesta a varios cracks, por ejemplo a Raúl González Blanco le pasó algo parecido. El caso es que Del Bosque le quita a Iker Casillas de la titularidad, se la da a César. En la selección española Cañizares también parece que le va a adelantar, y sin embargo en el último partido de la temporada César, en esa final en Glasgow ante el Bayer Leverkusen, se lesiona. Entra Iker Casillas, hace 2 o 3 paradas absolutamente inexplicables que no están en el manual, que no se entrenan, pero que siempre hacía Iker Casillas, y luego encima en la convocatoria para el Mundial 2002 de Corea y Japón va y está Cañizares, pero es que se lesiona porque se le cae el frasco de Colonia y no puede ser el portero titular. Es decir, que en un mes pasaba de ser suplente en el Real Madrid y en España, que no está nada mal, pero que era un bajón importante, a ser el héroe de la novena y a ser un portero que sumó también mucho en ese Mundial, donde no se pudo avanzar mucho más, porque bueno, ya sabemos la historia final ante Corea del Sur. Sí, es importante darle contexto de nuevo. Lo primero, tú lo estabas diciendo ahora, Miguel, con 21 años, aunque fuera suplente en el Real Madrid y el segundo portero de la selección española, ya era un éxito tremendo. Lo que parece que su irrupción había sido con tanta fuerza, ganando una Champions, ganando una Liga, porque la temporada 2000-2001 el Madrid gana la Liga con Vicente del Bosque, cae con el Bayern de Múnich en semifinales de Champions, pero Iker está absolutamente consolidado y así comienza la temporada 2001-2002. Su rendimiento va decreciendo y a finales del invierno, febrero, marzo, hay un partido con el Alavés en el Bernabéu, que el Madrid gana, pero Del Bosque toma la decisión de sustituir a Iker Casillas, simplemente dice que no le ve bien y le da la alternativa a César. Y tú lo estabas comentando, César ya era un portero maduro, fue un excelente portero, César Sánchez, prolongó su carrera muchísimo, portero que además tenía unas virtudes diferentes a las de Iker. En los aspectos del juego en los que Iker tenía más debilidades, es donde César era más fuerte, que era en el juego aéreo, en el dominio del área, en las salidas. Blocaba mucho, sobre todo arriba, esos centros laterales. César blocaba, iba al suelo con muchísima seguridad. César hizo un partido en el Camp Nou en semifinales de Champions contra el Barça, el partido de ida espectacular, que el Madrid termina ganando 0-2 con goles de Zidane y de McManaman, pero hay un momento del partido en el que el Barça asedia literalmente con Xavi Ola, con Kluivert, y César está a un nivel espectacular. Pero de hecho, en esa semifinal, Alberto, hay mucha diferencia entre los porteros, lo que no para Bonano y lo que sí para César Sánchez. Exactamente. Hay que recordar que el partido de vuelta fue un empate a 1 en el Bernabéu. Y después llega la final, en la que César estaba bien. Es verdad que en el gol de Lucio quizá puede hacer algo más, se queda un poquito, y Lucio la gana por arriba, se la gana a Hierro y a Alguera, y llega el empate del Leverkusen, y llega ese problema físico de César. En la segunda parte entra Iker en frío, y vimos 6 minutos 7 de exhibición de Iker Casillas a base de reflejos y de velocidad de piernas. Termina sacando, yo recuerdo, hasta 3 ocasiones clarísimas. En la línea de gol. Sí, hay una a Sebezny, creo que es con el pie, que viene desde el otro palo corriendo, que esa solo la puede sacar Iker Casillas. Es espectacular. Además, y luego, efectivamente, llega lo que tú estabas comentando, la selección. Él había llegado como
tercer portero a la Eurocopa del 2000, ya por su buen Sí. rendimiento en el Madrid, que eso es un boom, eso es comparable a cuando Miguel Muñoz se lleva al buitre a la Eurocopa del 84 y luego no juega ni un minuto. Portero titular en aquella Eurocopa iba a ser Molina, llega ese error ante Noruega, juega Cañizares y luego Cañizares es el titular de Camacho durante toda la fase de clasificación para el Porterazo. Mundial. Y un porterazo, Santi Cañizares a un nivel en esos años extraordinario, campeón de Liga en el Valencia, pero efectivamente llega ese problema, el bote de Colonia famoso y la irrupción de Iker en el Mundial, que además en el Mundial de Corea y Japón, en octavos de final, creo recordar, ante la República de Irlanda, tiene otra vez una actuación espectacular. Y a partir de ahí, como digo, se genera ese punto de inflexión, en este caso positivo, por el azar, por la suerte, por lo que fuese, pero se genera el punto de inflexión positivo porque seguramente la gran temporada de Iker Casillas, la mejor de su carrera, es la 2002-2003, aquella en la que el Real Madrid gana la Liga tan famosa de Ronaldo y Casillas, porque era un equipo imperfecto, que tenía mucha calidad. Ya nos íbamos a acostumbrar a ese Real Madrid galáctico que se rompía básicamente en dos bloques, que tenía muchísima creatividad arriba, muchísima fantasía, pero al que le podías correr una barbaridad. Era un equipo muy exigente para los centrales y también para el portero. Iker está espectacular, recuerdo una serie de manos a manos impresionantes, era una barbaridad cómo dominaba su área bajo palos, es decir, sin salir, terminaba dominando y sobre todo creando frustración en los rivales, que esto es algo que me ha parecido muy importante en su carrera, se metía en la cabeza de sus rivales porque todos conocíamos o comenzábamos a conocer eso del santo, eso de llegar en los momentos finales, la leyenda de la novena, etcétera. Esa temporada de Iker Casillas es la primera grande de verdad y desde entonces, bueno, es que no paró de crecer, aunque eso sí, con un matiz importante, Alberto, de cara a lo que vamos a comentar luego. Era, como decía antes, el mismo portero que en 1999, simplemente en lo que antes tenía un 8, que ya estaba muy bien, a partir de ese año 2003 comenzaba a tener un 11 sobre 10 básicamente porque era no solo el mejor del mundo, sino el mejor que hubiésemos visto en mucho tiempo a nivel de reflejos, elasticidad, potencia, velocidad, etc. De nuevo hay que darle un contexto futbolístico. Aquel Madrid defendía con Michel Salgado, Fernando Hierro, Iván Helguera y Roberto Carlos. Asumía unos riesgos tremendos. Es verdad que estaba Claude Makelele por delante en el centro del campo, que era una escoba, que... abandonado a su suerte. Exactamente, que hacía muchísimas coberturas a los laterales, bien a Salgado, bien a Roberto Carlos. Del Bosque tenía interiorizado un sistema por el cual Zidane jugaba por delante de Roberto Carlos, se metía un poquito hacia adentro, le daba toda la banda a Roberto. Y muchas veces el Madrid no era un equipo rápido para replegar, porque Roberto Carlos sí era muy rápido, pero los otros tres de atrás no eran muy rápidos. Sí. Salgado era muy constante, muy tenaz, pero tampoco tenía una velocidad punta muy claro. Sí. Y Fernando Hierro es el último Fernando Hierro que, si recuerdas, a final de aquella temporada, en la eliminatoria con la Juve, aquel 3-1 de Pavel Nedved, le costaba mucho. Bueno, al final Hierro nunca fue rápido, le atacaban mucho por eso y esa jugada... Sí, pero en ese momento la cintura ya no funcionaba. Claro, y entonces sí que estaba muy expuesto muchas veces. Y efectivamente, en lo que era un 8 llegó al 10 y en aquella temporada, pues el Madrid tenía unos mecanismos de juego que funcionaban muy bien, pero es verdad que arriba Ronaldo en área contraria e Iker en área propia marcaron la diferencia. Y probablemente tenía ese puntito más de madurez, era su cuarta temporada ya en Primera División, eso se tiene que notar, tenía más ascendente, porque a Iker, hay que decirlo, le costó ganarse la confianza de sus compañeros en defensa. Él, que es íntimo amigo de Fernando Hierro muchas veces aún lo cuenta, tuvo muchas que Iker broncas. Se la tira como diciendo que tú no confiabas en mí, que no querías que me pusiera el míster. Hay un punto de cachondeo entre los dos, pero seguro que hay un punto de verdad también. Sí. Y Iker además siempre se la tira, ¿no? Cuando era director deportivo. Además es que yo creo, cuando hablamos de porteros, de todos los futbolistas en general, pero claro, la portería es muy especial en este sentido, la confianza es importantísima. La confianza muchas veces surge de esos pequeños momentos, de esos instantes, de esos puntos de inflexión, de esos partidos. Y a partir de 2003, Iker Casillas se abonaría a la parada mágica, a la parada de portada, a la parada que daba los 3 puntos, que te daba títulos. Y luego esto también se traspasa a la selección española, porque lo siguiente que tenemos que comentar son los grandes momentos de 2008 y de 2010. Porque desde 2003 a 2010, Iker Casillas ya es uno de los mejores del mundo, diría yo de los 2 mejores del mundo. A partir de 2008 comienza a tener esa batalla 1 a 1 con Gianluigi Buffon, y hay que decir que en ese duelo individual de cuartos de final, el partido que cambia la historia del fútbol español, Iker Casillas para las que tiene que parar. Pero claro, Alberto, es que luego llega el Mundial 2010 y en una selección española
que comenzó con dudas, que comenzó con problemas de confianza. Todos recordamos los días posteriores a esa derrota ante Suiza. Iker Casillas juega un papel fundamental. No solo es esas paradas ante Arjen Robben, que no es una, son dos, porque luego llega otra donde le provoca el error en la conducción al ariete neerlandés, sino que encima ante Paraguay, para ese penalti, para otra, creo que es a Cardozo. Es una cosa bárbara lo de Iker Casillas. Esa selección española es brutal y seguramente dominó el fútbol mundial durante 6 años como yo no he visto nunca a otra selección con tanta constancia. Era una selección a la que le llegaban poquito, pero encima es que cuando le llegaban estaba Iker Casillas. Se puede decir que Iker Casillas en muchos momentos fue el mejor delantero de la selección española, porque con Iker bajo palos España simplemente tenía que marcar un gol, y estando David Villa sobre el campo, ese 1-0 era cuestión de tiempo. Yo creo, Miguel, que hay un punto de inflexión, que es cuando Luis Aragonés decide darle la capitanía en la selección. En la fase de clasificación para la Eurocopa... Lo que te digo, la confianza. Eso es, la fase de clasificación para la Eurocopa 2008, a partir de la derrota en Belfast, es cuando desaparecen de la selección Salgado y Iker Casillas. Cañizares ya no había vuelto tras el Mundial. Y ahí hay que recordar que España lo pasó francamente mal, porque no llegaban los resultados. El primer partido sin Raúl se pierde en Solna, creo recordar, ante Suecia por 3-1 o 2-0, ahora no recuerdo, pero un partido que se pierde. Y España está en un clima irrespirable. Claro, irrespirable. España está en un grupo con Dinamarca y con Suecia, está muy exigido. Irlanda del Norte en ese momento es la revelación, aunque luego se quedó. Y esa fase de clasificación es durísima, se reciben unas críticas tremendas. Y Luis Aragonés apuesta por darle la capitanía a Casillas, y sin saberlo el gran público en ese momento, ni saberlo la prensa, ni saberlo nadie, se estaba formando una cohesión interna espectacular, con un grupo nuevo, con la confianza plena de Luis en esos documentales maravillosos que aparecieron tiempo después. Cuando Luis Aragonés le da la charla a los futbolistas antes del partido inaugural ante Rusia en la Eurocopa, que dice, nos han dado hostias de todos los colores y ahora ha llegado nuestro momento. Ahí se ve la unión de ese grupo. Eso se vio después, eso no se sabía en el momento. E Iker Casillas fue el líder de ese grupo, el líder espiritual, el capitán. Y además, generacionalmente, eran todos chicos de su edad. Xavi y él habían sido campeones del mundo sub-20 en el 99 en Nigeria. O sea, es decir, había con esa tanda de penaltis, creo que es ante Ghana en cuartos. Ghana, exactamente. Entonces, al final, Iker fue el líder de una nueva generación, los Silva, efectivamente, los Cazorla, los Villa, Fernando Torres, y al final, pues de ahí nace, ¿no?, la generación más exitosa de la historia del fútbol español. Y yo creo, a lo que íbamos, que a Iker la capitanía le hace sentirse de verdad maduro, importante, y ahí es donde da ya el paso adelante definitivo en su carrera. Yo lo veo así. Para mí, creo que Luis Aragonés tuvo una responsabilidad especial y acertó de pleno cuando le hizo capitán de aquel grupo de futbolistas. Sobre todo porque siempre se dudaba de si los futbolistas españoles eran ganadores o perdedores. Se les acusaba mucho de segundo, de que le faltaba el cuajo en el momento último. De Iker Casillas nadie dudaba de que era un ganador, porque ya había ganado la octava, había ganado la novena, había ganado ligas. Claro, pero es la primera generación que de verdad también había ganado en inferiores. Esos jugadores eran ganadores y Luis lo sabía. Otra de las frases míticas de Luis: si yo con este equipo no gano la Copa de Europa es que soy una mierda. Es que lo dice así, pero es porque él sabe que ese grupo lo lleva dentro. Él durante la clasificación lo ha interiorizado y él sabe que ese grupo lleva una Eurocopa en sus piernas, y luego llevó un Mundial y otra Eurocopa. Pero yo creo que fue clave lo importante que les hizo sentir Luis Aragonés a ellos. Por encima de la idea futbolística, mira lo que te digo. Sí. El fútbol es un estado de ánimo, que diría Jorge Valdano. Es en este momento donde tenemos que abrir un melón que estoy seguro que mucha gente se esperaba, que era: ¿quién ha sido mejor portero? ¿Iker Casillas o Gigi Buffon? Porque, a ver, esta es una pregunta que estaba ahí, sobre todo, ya digo, entre 2003 y 2011, es una pregunta muy pertinente, que nos van a hacer dentro de muchos años los periodistas jóvenes cuando nos pregunten por este duelo. El caso es que es muy complicado de solventar esta pregunta, porque, para empezar, son dos porteros absolutamente diferentes, representan dos escuelas absolutamente opuestas, y encima hay que decir que la valoración de Iker Casillas es encima todavía más complicada, porque yo siempre lo suelo decir: si tú le tienes que poner a Casillas puntuación en absolutamente todas las condiciones, seguramente la media final no te salga tan alta como debería. E incluso se podría abrir también el debate de si Víctor Valdés, 2, 3, 4 años, fue mejor portero, que yo creo que en varios momentos pudo serlo y pudo ser, por ejemplo, titular.
perfectamente en la Eurocopa 2012, donde era momento en el que buenísimo, Víctor Valdés claro. estaba impresionante. El caso es que si tú sumas todas las partes, Gigi Buffon es mejor portero que Iker Casillas. Pero creo que Casillas, su todo es más que la suma de sus partes. Es un poco complicado de analizar, pero lo que quiero decir, Alberto, es que más allá de quién nos parezca mejor, que a mí como portero me quedo con Gigi Buffon, aunque Casillas me parezca el portero más determinante de la historia, o al menos de la historia que yo he visto, hay que decir que Casillas escapa a todo análisis racional. Y esto, para dos periodistas que somos, que nos dedicamos a analizar racionalmente las cosas, es casi como que te vuela la cabeza y cuesta decirlo. Es complicado. Para empezar, uno es un portero muy académico en sus formas, como es Gigi Buffon, y otro, efectivamente, es un portero anormal para bien. Es un portero sorprendente, es un portero que irrumpe con una fuerza extraordinaria en el fútbol español, potenciando sobre todo sus principales virtudes, que pasan por encima de sus defectos, que los tiene y los tuvo prácticamente durante toda su carrera. Toda su carrera. Pues poner otros ejemplos en el fútbol español más antiguos, digamos que Buffon sería más Zubi e Iker más Arconada, para entendernos, esa potencia de pierna, esos reflejos. Buffon es un portero dominador absolutamente de su área, dominador de su defensa desde que era jovencísimo en el Parma, un portero en el que su personalidad, ya siendo muy joven, influía muchísimo respeto. A Iker le costó ganarse ese respeto. Son dos porteros muy distintos. Me cuesta decantarme. Buffon, de hecho, sigue en activo todavía. Iker por un problema de salud, porque si no probablemente también seguiría en activo. Y estaba en una madurez muy, muy interesante en el Oporto también, siendo un portero muy distinto ya. Pero Iker ha hecho 2 temporadas muy buenas en el Oporto también, Pero es difícil, ¿no? Al final yo creo que también el gusto personal, Miguel, influye a la hora de decantarnos, ¿no? ¿Qué te gustan más? ¿Los porteros más dominadores de área, más sobrios para entendernos, o los porteros más espectaculares, más imprevisibles? ¿Qué te gusta? ¿El que te para todo lo que te tiene que parar o el que te para la que no te esperas? Bueno, pues es que casi como que es un dilema vital, ¿no? El vaso medio lleno o medio vacío, la prosa o la poesía. Ese debate en España, yo desde que era pequeño existe, En mi época de pequeñito existía con Zubi y con Bullo. Mal comparados, ¿no? Porque son muy distintos, y Buffon ha sido mejor que Zubizarreta e Iker mejor que Bullo. Pero para entendernos, ¿no? O sea que al final... Sí. Es heterodoxia contra ortodoxia, y ya digo... Exacto. ¿Y qué te gusta más? Y también depende un poco del estilo de juego. Ahora el fútbol ha cambiado mucho. Ninguno de los dos son especialmente bueno con los pies. Quizá Buffon un poquito mejor que Iker, tengo la sensación, pero son dos porteros que si comenzaran a jugar ahora, como está el fútbol hoy día, y lo importante es que el portero juegue bien con el pie, a lo mejor les costaría una barbaridad. En según qué equipo y con según qué entrenador, ojo, a lo mejor les costaría más. Sería curioso, pero también creo que se terminarían adaptando, porque al final ese talento que tenían los dos... Claro, y sobre todo un portero que tienes que parar, no perdamos nunca la percepción. O sea, lo que hay que hacer es parar. Ya digo, para mí, Gigi Buffon, yo le pondría como mote la perfección. Es que es el manual de ser un portero, un poco lo que es Jan Oblak ahora, hoy en día. Iker Casillas era, pues eso, el santo, el portero más determinante de la historia. Pero como todo santo, a veces también se cae en desgracia. Y entre 2012 y 2015 se vive un final muy complicado y muy feo en el Real Madrid. Todos sabemos que hay una polémica alrededor, muchas acusaciones cruzadas, a veces de manera indirecta, a veces de manera indirecta, usando a la prensa. Yo creo, Alberto, que la sucesión de hechos más objetiva, más honesta que podemos contar es la siguiente. A partir de los últimos partidos de la Liga de los Récords, Iker Casillas comienza a fallar. 2011-2012, para la gente que exactamente. Recuerdo 2 errores, o no 2 errores, pero 2 goles de falta, uno de Santi Cazorla con el Málaga y otro de Borja Valero con el Villarreal, que dices, qué raro, ¿no? ¿Cómo han metido estos goles a Iker? Poco a poco se le complican disparos lejanos, está mal posicionado, no para las imparables. Mourinho le quita la titularidad la siguiente temporada, curso 2012-2013, y se desata una auténtica guerra. A partir de ahí, Casillas pierde toda la confianza, esta clave, este puntito casi de estos intangibles que no podemos comentar, pero que son muy importantes, se hunde por completo, porque creo que Iker se hunde por completo, y creo que ya el mejor nivel no lo recuperaría. Luego en el Porto cogería un poquito más de confianza, se reconstruiría y competiría. Pero creo que entre 2011 y 2014 se vive una historia absolutamente inimaginable unos años antes. Y esto también enlaza, Alberto, con cómo era Casillas, ¿no? Porque más allá de la polémica, más allá del roce de personalidades con José Mourinho, está esa famosa frase de Iker de
¿yo para qué voy a ir al gimnasio si no la necesito, ¿no? Cuando tienes esas condiciones tan innatas, ese don tan genuino, pues entiendo yo que abocas todo a eso. Y en el momento en el que ese don va bajando, en el que se te resiente la confianza y en el que físicamente, evidentemente, se resiente el paso de los años, pues te quedas un poquito desnudo. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Iker Casillas. El ser tan bueno le privó de ser más completo y de prolongar de mejor manera su carrera. Hombre, a ver, él siempre dijo que el gimnasio a sus condiciones físicas no le iba bien, porque por su estilo de entender la portería, para su agilidad. Esto me parece un poquito a esa excusa que decíamos, no, mamá, papá, es que los deberes se me los ha comido el perro. O sea... Sí, pero él decía que para su agilidad le perjudicaba estar más fuerte. Bueno, era su opinión. Sí. Yo creo que de ahí mucha gente eso lo intentó, también intentó hacerle un poco de daño. Es que todo fue exagerado. Entrena. No, es que no es verdad, claro. Una cosa es un matiz y otra. Y luego, con el tema de Madrid, yo creo que hay un bajón de rendimiento. Lo hay, existe. Tú lo estabas diciendo al final de la temporada 11-12 y en la 12-13 no estábamos viendo el mejor Iker Casillas. El problema es que eso derivó en un problema personal de Mourinho con él. Entonces, en el que se mezclan aspectos de la selección, aquellas supuestas llamadas o llamadas que existieron. Yo claro, no lo sé, como nadie me lo ha contado, no lo puedo saber. Pero bueno, aquello que se comentó, que aquellos enfrentamientos entre el Madrid y el Barça, que fueron criminales para mí y horribles para la historia del fútbol español, peligró la consistencia de la selección, todo eso ya lo sabemos. Pero el drama, yo creo que fue que, aun bajando su rendimiento, que era real, su sustituto en el Real Madrid, que fue Antonio Adán, no estaba al nivel. Hasta que llega Diego López. Ahí, Diego López, que era un portero muy distinto. Volvemos a hablar antes de, justo además. Y probablemente a lo mejor a Mourinho, porque si tú analizas los porteros que ha tenido Mourinho a lo largo de su carrera, le gustaba más un portero. Un poco lo que decía Fabio Capello, ¿no? De a mí dame un portero alto. Claro, de hecho Fabio Capello llegó aquí, no quiso a Buño, no quiso a Cañizar en la primera época y pidió a Ilner, que era un portero de 1,90 que dominaba su área. Si hasta ahí todo es correcto. Yo lo que creo que fue muy feo y que no merecía Iker Casillas en ningún caso es el enfrentamiento que derivó, que yo nunca he visto, a la afición del Real Madrid enfrentada de esa forma entre el entrenador y uno de sus buques insignias. Eso es lo que yo creo en lo que se equivocó. Y ahí digo que se equivocó José Mourinho porque Iker Casillas, para bien o para mal, jamás dijo nada. Y eso sí que es cierto. Él no dijo absolutamente nada hasta que no pasó el tiempo. No dijo nada. Podía haber ido a la prensa, podía haber montado el espectáculo y no lo hizo. Es verdad que se cayó y se cayó para bien o para mal y probablemente terminó perjudicando su imagen. Pero en ese momento él tomó esa decisión, supongo que para no dañar al club y esa decisión tomó. Y sí que es verdad que perdió confianza. Después, cuando le hemos visto jugar, después Ancelotti tomó esa decisión salomónica, Diego López la Liga, Casillas la Champions. Es verdad que Casillas, yo le recuerdo todavía alguna parada espectacular, recuerdo una Engelser Kitchen sensacional, por ejemplo, ante el Schalke, recuerdo buenos partidos, pero a mí sí me transmitía la sensación por primera vez en su carrera de que estaba inseguro. Pero no era la inseguridad aquella de 2002 que lleva a Del Bosque a prescindir de él, que se veía puntual. Tú ponías el ejemplo de Raúl. Raúl en la temporada de la séptima con Heynckes lo pasa muy mal también y juega, pero podía no haber jugado perfectamente. No, era algo más. Ahí sí que, tú lo has dicho antes perfectamente, pierde el ángel, pierde la confianza en sí mismo. Y ahí sí vemos un Iker Casillas que yo creo que estuvo por debajo de su nivel y terminó ganando la 10ª Copa de Europa, para la historia de Madrid, esa es la última imagen que quiero comentar, porque hasta en las malas creo que el final pudo ser peor, en el sentido, si Sergio Ramos no marca en el minuto 93, claro, Iker Casillas pasa a ser el verdugo de la 10ª. Y a saber qué hubiese pasado con el Real Madrid. Luego el Real Madrid terminaría ganando 3 Copas de Europa más, pero a saber qué pasa si no ganas la 10ª, si te crea, bueno, un colapso en la institución. Iker le abrazaba a Sergio Ramos después de marcar ese gol, un Casillas que después de ese error en el gol de Godín dejaría otra mala salida en la prórroga, ya tenía muchas dudas, abandonó en el Real Madrid y luego en el Oporto ya sería otro tipo de portero, ya sería otro tipo de exposición, ya es otra historia diferente. Pero bueno, Alberto, había ganas de comentar toda esta trayectoria, todos los matices, todas las aristas de un personaje tan particular y tan diferente, pero que indudablemente es una leyenda no solo de nuestro fútbol, sino del fútbol mundial. Y luego, Miguel, lo último brevemente, yo creo que lo que le hace más especial, tú lo decías antes, los balones que paró y en qué partido la puntualidad. Paró. O sea, de parar 2 penaltis ante Italia, claro, en cuartos de final de una Eurocopa
cuando España no recordaba lo que era pasar de cuartos de final de un gran torneo, en la final de un campeonato del mundo. La sangre fría para esperar ahí a Arjen Robben hasta el último instante, porque yo creo que Arjen Robben de 100 veces 99 regatea y en esa tiró. Pero Iker aguantó hasta el final. Partidos con el Real Madrid de máxima presión, en los que los últimos minutos de una final de Copa de Europa contra el Bayer Leverkusen con 22 años viniendo de ser suplente. Eso solamente se lo he visto a Iker Casillas. Es una personalidad que es que yo me pongo nervioso jugando la Liga de Barrio. Entonces, al final, te imaginas lo que es jugar una final de Liga de Campeones, una final del Mundial, cuartos de final de una Eurocopa, y tener esa personalidad, creo que eso le hace absolutamente diferente al resto de porteros que hemos visto. Y así fue. Muchísimas gracias, Alberto López Frau. Un placer, Miguel, cuando quieras. Un abrazo, muchas gracias. Y nada, chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado este vídeo homenaje. Se nos ha ido largo, pero es que ya digo, es una figura muy particular, así que casi habéis tenido media hora de Iker Casillas. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario nos lo dejáis aquí debajo en la cajita de comentarios. Y ya sin más me despido. Muchas gracias por estar ahí. No os olvidéis de darle al like, de seguir a Alberto, de suscribiros y de activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, ya lo sabéis, el fútbol nunca se acaba.